Bueno, pues vamos a abrir ahora mesa debate sobre renta variable temática, después de Emergentes, en el que hemos visto mucha recomendación sobre cómo se puede entrar en esos mercados emergentes vía sostenibilidad. Ahora llega el turno a abrir el debate sobre qué se puede hacer para que esos negocios sostenibles en renta variable temática, que tan buscada está siendo ahora mismo por inversores y sobre todo por el público inversor más joven, pueda acceder a unos negocios sostenibles, pero a la vez rentables. Y como venimos diciendo desde las 8 de la mañana, parece que esa sostenibilidad también va asociada a un menor riesgo en la inversión. José María Luna y Sevilla, muy buenas. Muy buenas. Gracias por estar aquí con nosotros. Un auténtico placer estar aquí con vosotros. Enhorabuena por la apuesta que hacéis, precisamente por el mundo de la inversión y en concreto por los fondos de inversión, y además por la sostenibilidad, tan en boga por todos, con lo cual encantado de estar aquí una vez más con vosotros. Hoy sacamos una libreta de recomendaciones, una libreta entera. Eso estará bien. Sobre todo lo importante buenas, es que los televidentes la saquen y que den un poco un nuevo aire a las carteras, que es necesario. David Córdoba, responsable en España de Credit Mutual Investment. Gracias por estar con nosotros, David. A ti y a José, por supuesto. Y enhorabuena y muchos éxitos. Gracias. Lo mismo. Ambos. Y tenemos vía digital a Carlos Andrés Pollo, que es director de gestión y asesoramiento de Banca March. Carlos, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros. Al estar en digital, si os parece, le dejamos a Carlos que abra un poco el debate, que abra un poco esta mesa de renta variable temática. Hay una doble disrupción, ¿no? Aquí, la parte temática por un lado y por otro lado esa sostenibilidad. ¿Cómo ves esos negocios sostenibles, esas inversiones sostenibles en la parte de renta variable temática, Carlos? Bueno, pues son dos temas absolutamente apasionantes, ¿verdad? Y yo creo que algunas de las claves las habéis dado. Nosotros enfocamos la inversión temática o la inversión en megatendencias, que es una palabra que no nos gusta especialmente, pero que entendemos que describe muy bien lo que buscamos, pues persiguiendo, si queréis, el crecimiento, ¿no? Persiguiendo aquellos sectores, aquellas compañías, aquellos fondos de inversión que más que más recorrido, que más crecimiento van a tener en el medio y sobre todo en el largo plazo, ¿no? Utilizábamos varias frases o varias ideas cuando nosotros lanzamos esta propuesta en torno a la inversión temática, que hace ya 2 años de ello. La primera de ellas es que, oye, si el mundo está cambiando, ¿por qué no cambia tu forma de invertir, ¿no? Si tú hoy en día tenemos estas reuniones de forma virtual, de forma telemática, o compramos un billete de avión o reservamos un hotel de forma distinta que hace unos años, o los coches que nos compramos son distintos, ¿por qué no cambia tu forma de invertir, ¿no? Y por qué no inviertes más mirando pues aquellas ideas de largo plazo que están transformando el mundo, ¿no? Y la segunda idea más importante es que si sigues haciendo toda la vida lo mismo, pues los resultados siempre serán iguales, ¿no? Y cuando nosotros enfocamos en Banca March la idea de la inversión en megatendencias, pues será en un escenario económico muy complejo, ¿no? Y de sectores que iban a estar más penalizados y de otros sectores que iban a ser claramente los ganadores, ¿no? Eso, bueno, seguramente lo hablaremos a lo largo del debate, ¿no? Pero creemos que con la crisis actual se han acelerado todas estas tendencias y siguen siendo una forma ganadora de invertir, ¿no? Y el segundo punto que citáis, pues el de la sostenibilidad, que para nosotros dejó hace mucho tiempo de ser una moda, de ser algo de lo que ahora toca hablar, para ser algo que está para quedarse claramente. Un negocio sostenible, nosotros lo entendemos también como un negocio rentable, ¿no? Porque la rentabilidad o el beneficio es la mejor forma de hacer que un negocio, que una compañía sea sostenible, ¿no? Lo que es verdad es que hoy la sostenibilidad incluye muchos más, como solemos decir, stakeholders, ¿no? Mucho más gente que se ve afectada o positivamente por la sostenibilidad en un negocio, ¿no? Con lo cual son dos ideas absolutamente apasionantes, como decía, y que van sin ninguna duda de la mano. José María. Totalmente de acuerdo con Carlos. Yo creo que el mundo de la inversión, además en el caso de español, históricamente polarizado entre lo que es el depósito y ese ladrillo, y luego muy localista en cuanto a la inversión más allá del depósito del ladrillo, muy enfocado geográficamente en activos españoles, me da igual que sea bolsa o sea deuda,
Y si se sale un poquito de ahí, se sale hacia la renta variable europea, se está perdiendo verdaderamente un montón de oportunidades precisamente por las tendencias de presente y de futuro. Hoy hablamos precisamente de esas tendencias, ¿no? Todo el mundo cuando habla de la diversificación, eso de poner los huevos, no poner los huevos en la misma cesta, evidentemente, históricamente era la diversificación. ¿Cuánto le destinamos a la liquidez? ¿Cuánto a prestar el dinero a alguien a través de una deuda? ¿Cuánto a renta variable? ¿Cuánto? Bueno, luego hubo una diversificación que sería la 2.0, que sería a nivel geográfico. ¿Cuánto le dedico a la bolsa americana? ¿Cuánto le puedo destinar a la bolsa europea en su conjunto? ¿Cuánto a Japón? Yo creo que esa forma de gestionar carteras a la hora de diversificar carteras queda obsoleta. Estoy totalmente con Carlos. Hay que avanzar hacia la diversificación 3.0. Los productos temáticos tienen todo su sentido. Se producen un montón de cambios a nivel mundial en estos instantes, incluso dentro de la propia pandemia, aparte que lo ha acelerado, desde el punto de vista político, desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista tecnológico, que lo que hacen es precisamente acelerar el crecimiento económico mundial. ¿Estamos dispuestos a perdernos esas oportunidades? Yo creo que no. Evidentemente, una de esas temáticas tan interesantes es precisamente lo que se ha denominado la sostenibilidad. La sostenibilidad que ahora todo el mundo pues, se apunta al carro, y hay otras, efectivamente, casas que llevan mucho tiempo haciéndolo, ¿no? Pero yo no separaría, como mucha gente hace, de salud frente a economía o planeta contra resultados financieros. Si no hay planeta y si no hay ciudadanos, si no hay personas saludables, si no hay empresas bien gobernadas, si no se cuida precisamente que la gente de verdad pueda acceder a una educación, a un medio ambiente mucho más sano, lo estamos quedando bastante claro precisamente con la pandemia provocada por la COVID-19, no habrá una rentabilidad, pero ni presente ni futura. Con lo cual yo creo que van muy de la mano. Es una temática, una tendencia muy importante que hasta ahora era de forma, no invirtamos en aquellos negocios que quizás hacen daño, y ahora ya se avanza y dice, oiga, no, yo que quiero mejorar todo lo que me rodea. Y es más, los propios inversores, y supongo que hablaremos de ello, se sienten identificados con una serie de tendencias. Me da igual que sea la tendencia de animales de compañía, que evidentemente la gente que tiene animales de compañía, cuando oye hablar que hay un fondo de inversión que invierte en esa temática, pues le pone más oído. O una persona que es muy activista con la igualdad de género, pues también se muestra muy proclive a poder invertirlo. O todo lo que es la cadena de valor a nivel de nutrición, en el sentido de decir, bueno, pues ahí nos preocupamos en lo que comemos, pero también hay que preocuparnos cómo viene ese alimento a mi casa o a mi frigorífico, o cómo se ha producido ese alimento. También el tema de la propia sostenibilidad. Todo lo que son los criterios ASG tan en boga que, insisto, poco a poco muchas gestoras se los van implementando, van invirtiendo en ello. Yo creo que a partir de ahora, y por dejar la palabra también a David, hasta ahora siempre hablábamos del binomio rentabilidad-riesgo. Creo que ahora se hable una tercera dimensión, que sería también la sostenibilidad. Es decir, ya no podemos hablar solo de cuánto rentable es una inversión frente al riesgo que asumo, sino también qué impacto tiene esa inversión en todo lo que me rodea, a nivel del medio ambiente, pero también a nivel del resto de los seres humanos, ¿no? David, ¿cómo lo ves? Pues, creo que es apasionante. Como dice José Carlos, yo creo que esto es un tsunami que ha cambiado la forma, nos está cambiando la forma de invertir a las gestoras, y sobre todo que es que yo creo que ahora ya las gestoras, digamos los famosos mercados financieros, ahora podemos escuchar a los inversores que han exigido un cambio en esa inversión y exigen el impacto, la inversión temática. Pues yo creo que es una conclusión lógica, pues todo este fenómeno de redes sociales, que la información ya te va del cliente a la empresa, y por otro lado el sector de la gestión de activos pues se está especializando, está invirtiendo, está innovando, y estamos cada vez buscando más especialización, con lo cual yo creo que son fuerzas, son megatendencias dentro de este mismo sector que están empujando, que son flechas, que vamos hacia la especialización. Son cosas que ya existían, porque ya llevamos hablando de estos temas, lo que pasa es que ahora han salido, y ya había mucha gente que estaba invirtiendo con criterios ESG, con criterios temáticos, y yo creo que lo bueno que está cambiando, por supuesto, es el impacto, pero creo que también va a cambiar un poco lo que decía José, de este mundo, también en las tres patas, ¿no? Ladrillo, depósito, fondos. Creo sinceramente que la inversión temática, las megatendencias, a mí tampoco me gustan las megatendencias, pero la inversión temática
confío que también la cultura financiera del cliente final vaya mejorando y que piense mucho más en largo plazo, es decir, un fondo de tendencias, un fondo sectorial, un fondo tipo Silver que invierte en la tercera edad. Creo que por fin esa esclavitud de ver la rentabilidad semanal o diariamente, cuando inviertes, cuando el cliente busca, el inversor busca estos fondos, creo que vamos a conseguir que piense un poquito más a largo plazo, porque sinceramente creo que falta más cultura de invertir a largo plazo, porque al final estamos invirtiendo en empresas y creo que la inversión, como siempre se aconseja en todo tipo de fichas, etc., es a largo plazo. Y creo que ese clic temático ESG va a conseguir cambiar un poquito, confío, la mentalidad y que pasemos, como dice un buen amigo mío, que pasemos de ser ahorradores a inversores y además inversores con conciencia. Carlos, en el medio y largo plazo, en una cartera que se oriente a medio y largo plazo, los fondos temáticos, ¿qué le pueden aportar a esas carteras? Bueno, nosotros estamos convencidos en Bancamar que aportan muchas cosas, ¿no? Me encanta una cosa que acaba de decir David, porque nos ha pasado literalmente, ¿no? Que cuando explicas este concepto de las megatendencias o de las temáticas, el cliente lo entiende mucho mejor que otras cosas, ¿no? Yo creo que esta es una industria que debería hacer probablemente, la industria de asesoramiento financiero debería hacer algo más de autocrítica, ¿no? Y a veces nos arropamos nosotros mismos en palabras anglosajonas muchas veces y no bajamos a dar todo el detalle de muchos casos a los clientes, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de megatendencias o de temáticas, el cliente entiende, como decía David también ahora mismo, el cliente entiende que tiene que estar a largo plazo, que si cree que la tendencia, pues no lo sé, de demografía, estilo de vida, comercio online, a pesar de que ahora se ha multiplicado más rápido o está creciendo más rápido, pero cree que estas tendencias son de largo plazo, su inversión en estas temáticas necesariamente ha de ser de largo plazo. Nosotros lanzamos esta idea hace 2 años y la bautizamos Next Generation precisamente porque creíamos que explicaba muy fielmente que esto no es una apuesta de corto plazo, sino de largo plazo. Y nos encontramos, como decía, 2 cosas, ¿no? El cliente lo entiende perfectamente, entiende al asesor financiero, no voy a decir por primera vez, pero desde luego entiende muy bien que ese mundo en el que está viviendo está cambiando y que tiene una necesidad de invertir de forma distinta e entiende muy bien que es de largo plazo. En ese sentido, cuando me preguntas qué aporta una cartera de un cliente, pues también aporta diversificación, ¿no? Esta es una forma distinta de invertir, donde te estás fijando en otras cosas, no te estás fijando solo en a qué precio compras una compañía o un sector, que por supuesto hay que hacerlo. Yo creo que no hay ningún gestor de inversiones que compre a sabiendas de una compañía pensando que está cara. Siempre vamos a pensar o a tender a pensar que las compañías o los sectores que compramos o los bonos que compremos están razonablemente valorados. Insisto que ese concepto del value, pues yo creo que es muy complejo de explicar si un profesional nunca va a comprar algo que esté caro. La inversión en megatendencias o la inversión temática, insisto que creo que aporta sobre todo esa diversificación y ese concepto para mí innegociable que decía al principio, que es la búsqueda de más crecimiento. No quiero entrar en diferencias en sectores que serían o que entrarían de esto de megatendencias y sectores que ya no lo están o que no lo estarán en el medio plazo, pero desde luego lo que es innegociable para nosotros es que estas carteras te deben aportar más crecimiento que otras propuestas de inversión. José María, crecimiento, rentabilidad, menor riesgo. Menor riesgo depende de dónde estemos, ¿de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo con la diversificación. No centrarse solo en los índices tradicionales, porque también hay índices que invierten en tema de megatendencias, igual que hay índices que se están creando con el tema de la sostenibilidad, ¿no? Yo creo que lo que se hace es una diversificación mucho más amplia. Es decir, no nos limitamos solo a nivel geográfico donde voy a invertir, porque una compañía o una temática en un momento determinado que es interesante, no solo me voy a quedar en aquel sector o aquel país que a lo mejor va a invertir o más se puede beneficiar, sino también de forma mucho más, diríamos, más horizontal, a nivel global, y no ceñirnos, insisto, en lo que son los índices. Y luego lo que decía hace un momento, se identifica claramente el inversor con muchas de las apuestas. No digo ya solo del tema como decía antes, el tema de los animales de compañía. Si uno empieza a valorar, por ejemplo, el tema de la digitalización,
Pues esto es que es una temática que a todos nos rodea. Hemos pasado de un mundo de hace... Mucha gente que nos pueda estar viendo ahora mismo le dice lo que es un router y dice que qué es eso. Todos lo hemos tenido a lo mejor en casa o en la oficina y sonaba un ruido, un prrr, que te volvía loco. Y ahora llevamos un ordenador en el bolsillo. Y eso nos interconecta absolutamente y nos permite hacer montones de cosas. Todo lo que es el comercio online, el pago online, por tener información en tiempo real. O sea, todo eso es muy fácil cuando un asesor lo está comentando con un cliente que vea no solo el presente, sino también hablar del futuro. Porque el futuro es el presente, el futuro ya está aquí. El futuro no está en la banca tradicional, o están en muchas compañías tradicionales. Es decir, ampliamos realmente la forma de ver el mundo, mucho más amplia. Ahora que estamos hablando de que a lo mejor quizás no vamos a un mundo tan globalizado, ¿no? Te digo esto, pero cuando mucha gente normalmente, vamos a ver, seamos claros, la gente normalmente cuando puede tener poder adquisitivo para poder invertir, pues estamos hablando de personas que tienen más de 40 años, 40, 50 años. La gente más joven bastante hace con pagar la casa, estar pagando el coche, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, estas personas cuando le hablas del tema de la longevidad y las implicaciones que tiene, rápidamente lo entienden. La gente que se está jubilando, muchas personas, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, son personas que han hecho un esfuerzo muy importante para que les quede una jubilación que ya quisiéramos nosotros probablemente tenerla cuando nos jubilemos, ¿no? ¿Qué supone eso? Pues a lo mejor tema de ocio, una temática de ocio que a lo mejor a nosotros ya quisiéramos, pero esperamos, tenemos esa esperanza, con lo cual se identifican con temáticas y es más fácil no solo poderlas trasladar al inversor, sino que él se siente identificado. Yo creo que a todo tipo de generaciones hay una serie de temáticas que les sirven. Evidentemente, también hay que distinguir de lo que son tendencias de lo que puede llegar a ser una moda. Eso es muy peligroso. Y dentro de las tendencias, no me canso de decirlo, el otro día lo decíamos en directo en el programa, de no todas las gestoras lo hacen igual de bien, ¿de acuerdo? A la hora de invertir. Hablabais antes de los mercados emergentes. En Asia, clarísimamente hay una disrupción de emergentes. ¿Pero por qué? Porque estamos hablando de un crecimiento en consumo de una zona que cada vez hay más gente que va a clase media. En España, ¿qué llegamos? ¿No llegamos a 50 millones de habitantes? Pues es que eso es lo que llega en China a ser clase media a lo mejor en 1 o 2 años. Entonces, claro, eso te da un potencial de esa temática de consumo impresionante, de urbanismo. Esa gente necesita infraestructuras. Precisamente canalización de agua, energía. Todo eso cuando se lo explicas a alguien, dice, claro, lo entiendo. O sea, que hablamos de la España vaciada, de la gente que se va a las ciudades, no digamos lo que puede pasar en Asia, no solo en China, sino en tantos otros países. Con lo cual yo creo que son temáticas que son fáciles de explicar y que un inversor lo pueda interiorizar. La diversificación, como apunta Carlos, es un pilar muy importante. No sé si para reducir riesgo, porque obviamente también hay que pensar que muchos de estos productos temáticos es renta variable. Y mucha gente que nos esté escuchando dirá, ostras, ¿esto es para mí? Yo creo que sí, pero hay que hacer una labor de pedagogía muy importante. Enseguida hablamos de la pedagogía. Hay un tema que se está repitiendo mucho, pero quería preguntar primero a Córdoba, que es a David, que es el tema de los numeritos en los fondos sostenibles, que están generando un buen jaleo a la hora de seleccionar fondos. Pero David, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves este punto? ¿El de los numeritos? No, ahora te pregunto, o si quieres entramos en de los numeritos. No. Ya, Solo voy a reforzar la idea que decían Carlos y José, que al final todo este tsunami, esto en realidad es muchísimo dinero que entra en un sector que cada vez se especializa más. Es decir, si tú quieres invertir en un fondo de sanidad, seguramente el gestor seguramente es economista o ha hecho empresariales, pero seguramente se tiene que rodear de farmacéuticos, doctores, etc. Es decir, estamos invirtiendo en un mundo cada vez más especializado. El dinero va a fluir y va a ir a buscar empresas que a lo mejor antes, el típico caso en España de un cliente con 3 o 4 valores del IBEX 35, que ahora cuando invierte en un fondo temático, en realidad está invirtiendo, por ejemplo, un tecnológico que está invirtiendo en una empresa que hace 2 días era una startup en Israel, o están invirtiendo en una empresa de robots en Japón, con lo cual creo que sí, que va a aportar mucha diversificación. Para la industria es fantástico, porque cada vez nos vamos a encontrar con gestores y con fondos cada vez más especializados y vamos a permitir a todos los inversores democratizar una inversión que hasta hace 4 o 5 años era prácticamente imposible. Eso en renta variable, y en renta fija igual. Nos va a permitir invertir en bonos verdes
que yo creo que nadie se imaginaría que invertiría, pues a lo mejor podría acceder a invertir en un proyecto, por ejemplo, eólico en Castilla-La Mancha. Con lo cual creo que va a aportar mucha diversificación y en realidad estamos hablando de un maná de dinero que está llegando a la economía, porque al final, insisto, vamos a invertir en empresas, con lo cual creo que sí que aporta diversificación y para la industria de la gestión de activos nos está empujando a innovar, a invertir y creo que a mejorar. Y dentro de esa mejora, pues luego veremos, como todas industrias, pues tendrá que haber una concentración, ¿no? Fondo de robótica tiene 60 empresas, al final estás invirtiendo en 60 empresas y tienes que elegir a los ganadores, ¿no? Con lo cual creo que es apasionante y creo que el inversor se va a ver beneficiado de esa especialización y de esa innovación que estamos haciendo las gestoras en invertir también en equipos humanos para buscar los mejores gestores, precisamente de sectores temáticos también. Bueno, hablaba Carlos de autocrítica en el sector, hablabas de pedagogía y yo quería traeros una pregunta que me han hecho mucho últimamente, que es gente que se ha acercado a buscar fondos sostenibles y que lo que se ha encontrado es, pero los quieres del 9, del 6 o del 7. Y volvemos a entrar en complicarle al usuario entender, oye, ¿qué pasa? ¿Que el del 6 o el del 8? ¿Este es menos sostenible que el del 9? Sí, sí, el del 9 es totalmente sostenible. Bueno, pero ¿bajo qué criterios es sostenible? Es decir, ¿no pensáis que volvemos a enredarnos nosotros mismos? O, oye, también puede ser que esto sea como lo de menor o mayor riesgo en tu inversión y con una buena explicación la gente lo vaya entendiendo rápido, pero... oye, ¿y este fondo que tengo aquí lo tengo puesto en el 9 o cuántos tienes del 8? Es decir, no estamos empezando a liarnos y no hemos ni empezado con el tema de negocios sostenibles, ¿no? De esas inversiones, de esos fondos en terminologías que el usuario al final dice, a mí dime si es sostenible o no. Claro, vamos a ver, el tema de la sostenibilidad, ¿para quién es? ¿Qué criterios seguimos? No es uniforme, ¿de acuerdo? ¿Criterios sostenibles en base al mundo árabe? ¿En base al mundo judío? ¿El mundo occidental, cristiano, más laico? Ya habría diferencias. Seguramente habrá diferencias. Todo el mundo queremos la paz del mundo, todo el mundo. Ahora, como la vayas a conseguir, probablemente hay ciertas diferencias entre la forma de ver el mundo de unos de otros, ¿de acuerdo? Con lo cual, si eso, que tenemos un fin muy claro, pero que quizás cómo llegar a él, ya empezaremos a discrepar, ¿de acuerdo? Pues imaginaos en el tema de la sostenibilidad. Evidentemente todo el mundo tiene claro que los criterios medioambientales, los criterios sociales, los criterios de buena gobernanza, habrá un mínimo. Y es lo que tenemos en estos momentos. Pero cada gestora, cada casa, tiene sus propios criterios. Y eso se va a solucionar muy probablemente con las normativas a partir del 2021, con unos ciertos acuerdos mínimos para ver qué es realmente para sostenible. ¿No? Claro, para homogeneizarlo. Igual que se llegó a homogeneizar el tema, como bien apuntas, antes era, yo lo recuerdo hace muchos años, fondo de alto riesgo, fondo riesgo medio, riesgo bajo. Pero bueno, eso ¿en base a qué? ¿En base a mi criterio? ¿No? Y se puso unos numeritos, ¿no? Para que la gente, en función de la volatilidad, en función de la liquidez, la transparencia, etcétera, etcétera, pues supiera qué atenerse. Pues algo parecido ocurre para ver qué criterios seguir. La huella que se pueda dejar de la huella de carbono, el impacto que puedes llegar a hacer también en cuanto a nivel social, la propia gobernanza, la calidad del gobierno, la satisfacción de los propios empleados. ¿Por qué no buscar la felicidad de los propios empleados que vivimos muchas horas con compañeros? Ahora quizás con el teletrabajo quizás algo menos, ¿no? Pero vivimos con compañeros y vivimos con los clientes, ¿no? Pues es algo que algunas gestoras todavía lo profundizan más. Entonces yo creo que es necesario precisamente para no crear un ruido innecesario, sino que sea algo mucho más cercano a la gente. Es decir, tenemos por lo menos claro que queremos la paz del mundo, queremos un mundo que sea más sostenible. Pero ¿cómo llegar a él? Vamos a crear algo más homogéneo y son los criterios que evidentemente se van a generar. De hecho, para los asesores que estamos certificados, pues ya están haciendo certificaciones a partir del año que viene, por ejemplo, NEFPA, que va por ahí. Pero reconocerás que ahora mismo es complicado para un usuario, ¿eh? Ir al banco y entender, esto es no, es que este es del 9. ¿Me lo explicas que es del 9? Pero para eso, vuelvo a lo de siempre, aparte, siempre es muy importante la información, la formación y el asesoramiento. Evidentemente, falta la parte de uniformidad, homogeneidad en cuanto a los criterios a seguir, ¿de acuerdo?
Pero ahí está la pedagogía que hará un asesor financiero o un gestor. Es decirle, mira, nosotros tenemos intrínsecamente dentro de nuestro proceso de selección, miramos esto, hacemos una due diligence de la propia gestora, además del producto, vemos las compañías en las que invierte, excluimos si hacen esto o aquello otro, ¿de acuerdo? Y al final se lo tienes que explicar al inversor. Pero vamos, ya quisiera yo, de verdad, José Antonio, que mucha gente tuviera ese problema, porque repito, mucha gente que nos ve, ojalá en todas las notas que estén sacando, al final les quede una conclusión. Que las temáticas, los fondos de tendencias o megatendencias, cada uno que le llame como quiera, son importantes porque juegan un rol cada vez más importante para obtener una buena rentabilidad en las carteras, sea en renta variable, como bien apunta David, también incluso para la parte de deuda o mixtos. Y segundo, por favor, dejémonos de localismos y de las inversiones tradicionales. Hay un mundo más allá que nos lo vamos a perder. Hemos pasado del concepto de poseer a usar. Y eso se lo explicas a un millennials o una persona que dice que es del siglo XXI. Yo como todavía soy del siglo XX, ¿no? Nací en el siglo XX, pues lo entiende perfectamente. Nosotros nos hemos pasado de ibas al DVD a comprarte al videoclub, te comprabas una película o tal, luego ya pasó el alquiler, etcétera, ¿no? Ahora no. Ahora hay conceptos que están pasando incluso hasta en el propio vehículo, ¿no? En Madrid, por ejemplo, donde cada vez es más caótico circular y la gente va en monopatín, lo usa. Hemos cambiado ese concepto de tener a usar o compartir. Pues eso es una tendencia y muy importante. Por eso decía que identificarlo, porque la gente dice, pues yo quiero estar ahí, evidentemente. Por eso hay compañías como puede ser un Netflix, otras tantas. Que habrá gente que se quedará en el camino, como compañías, claro. Probablemente Terra, si en lugar de haber nacido cuando nació, hubiera nacido hoy, a lo mejor la situación hubiera sido muy distinta. O Kodak, si en lugar de haber decidido no sacar la tecnología que la guardó en un cajón la hubiera puesto, pues probablemente no hubiera desaparecido, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. Por eso la labor que hace el equipo de gestión es fundamental. Nosotros como asesores lo que nos queda es esa pedagogía. Es difícil para el inversor, pero insisto, ojalá a partir de ahora cada vez nos demanden más que le expliquemos, oye, yo solo tengo bolsa española, ¿por qué no tengo esto otro? Para poderles explicar que hay un mundo más allá. Carlos, ¿cómo lo ves? Pues mira, José María ha dicho muchas cosas ahora y todas muy, muy importantes, en mi opinión, ¿eh? Hay un tema que yo creo que el inversor debe entender también, y es que la regulación va a proteger mucho más de lo que ha hecho históricamente el regulador, ¿no? MiFID II fue un quebradero de cabeza para todo el mundo, probablemente, para las entidades, para los clientes, pero desde luego el espíritu detrás de un MiFID II que fue proteger más al cliente y evitar pues, algún tipo de mala praxis por parte de algún o de varios o de muchos entidades, pues desde luego hoy está mucho más protegido el inversor de lo que estaba hace tiempo. En ese sentido, ¿por qué cito MiFID II? Porque creo que para toda la regulación en torno a la sostenibilidad, a los criterios ESG de las gestoras, de los fondos, pues también va a ser muy importante, ¿no? Decía José María, pues hay mucha legislación que va a entrar en vigor en los próximos meses, que todos vamos a tener que hacer un pequeño gran esfuerzo para adaptarla y para entenderla, pero sin duda va a ir a favor de esa protección del cliente y del inversor, que es muy, muy, muy importante. Me gustaría hacer una reflexión también de algo que decíamos hace unos segundos, que es de la sostenibilidad, ¿no? Lo citaba David también, como esto, lejos de ser una moda, es una tendencia absolutamente imparable, ¿no? Y me gustaría hacer una reflexión sobre alguna de las medidas que se están tomando también a nivel gobiernos, a nivel organizaciones supranacionales como la Unión Europea, donde claramente apuesta por dos cosas que nosotros identificamos como megatendencias, ¿no? La tecnología o la digitalización y la economía verde, ¿no? En el caso de la Unión Europea, además, a este plan de 750.000 millones de euros los llama también Next Generation, como nosotros la llamamos a nuestra propuesta de megatendencias o de temáticas de largo plazo, y es un ejemplo clarísimo de cómo esto no es una moda, ¿no? Sino se ponen todo el interés y todo el dinero a buscar una recuperación económica después de la recesión de la pandemia basada en estos criterios verdes y muy apalancados en la tecnología, ¿no? A nosotros nos parece también
un ejemplo absolutamente indiscutible de por dónde va a ir el mundo o por qué, volviendo un poco a alguna de las preguntas anteriores, este concepto de temáticas o de tendencias de largo plazo es absolutamente imprescindible que aparezcan en las carteras de los clientes, ¿no? Hay un concepto que también ha citado José María, ¿no?, relacionado con los nuevos vehículos o con las nuevas formas de transportar o de transportarnos o de conducir, que tiene que ver con otro concepto que para nosotros es indiscutible, que es la transición energética, ¿no? Toda esta necesidad de vehículo eléctrico pues va a tener unas necesidades de inversión absolutamente espectaculares en ese concepto que se llama transición energética, que va a ser muy importante y que también, en nuestra opinión, debe estar presente en las inversiones de los clientes. Y todo con una conciencia muy distinta a lo que también hemos sido inversores en épocas pasadas, ¿no?, que es este concepto de hacer el bien mientras inviertes, ¿no? El concepto de la sostenibilidad y de incluir, como se decía al principio, ¿no?, no solo la rentabilidad y el riesgo, sino también un impacto positivo en las inversiones, creo que es, pues eso, lo he dicho ya varias veces, ¿no? No una moda, sino una tendencia absolutamente imparable. David. Yo creo que estoy bastante enfocado con el tema de la innovación. Surgen oportunidades, obviamente, reforzar que gana cada vez más peso el asesoramiento, porque esto ha explotado. Veremos quién es el ganador. Hay muchas agencias de rating, cada país también tiene su caballo ganador, tenemos grandes empresas que van a proponer su rating y creo que al final va a haber más especialistas. De hecho, ya hay certificaciones de analista ESG, con lo cual es innovación, es especialización. Es verdad que para el cliente final puede sonar un poco más complicado, pero creo que en el fondo toda esa especialización y ese interés, el foco y la inversión que va a ese tipo de activo va a redundar en beneficio del cliente final. Y espero que la gente, pues igual, tenga cada vez más cultura financiera. Va a haber un mínimo, como dice José, pero que cada empresa, cada gestora va a tener su enfoque y, pues eso, más variedad, más color, y habrá que elegir el que más nos guste y, si es posible, el que también gane más dinero. Pero creo que es un mundo que vamos a eso, a mucha información, que es lo que tenemos ahora mismo, y que habrá que filtrar esa información y reforzar, obviamente, el interés de tener un asesor a la hora de invertir. Entremos en qué tendencias son las que más están funcionando dentro de los fondos temáticos. Para darle un poco de visibilidad al espectador, ¿por dónde? Dentro de hay tecnología, salud, hay tanta variedad que si le podemos precisar un poco siempre se lo ponemos más fácil. Entonces, ¿qué tendencias son las que ahora mismo están funcionando mejor, José María? Pues hay muchas que están funcionando muy bien. De hecho, antes preguntabas qué aporta, ¿no? Pues fijaos, este año, si hubiéramos hecho una distribución tradicional de una cartera, X% a renta fija, X% a renta variable, basada en la distribución geográfica, el resultado final hubiera sido muy distinto de haber incluido o no de fondos temáticos, sobre todo los que han funcionado. Y ha habido una serie de fondos temáticos que funcionan en el periodo inter-COVID, sobre todo la primera ola intensa de coronavirus, y que probablemente muchos de ellos van a seguir funcionando, puesto que se acelera precisamente la digitalización. Es decir, hasta ahora no actuar o interactuar en el mundo virtual, en algunas empresas, pues bueno, ya entraré, ¿no? Ahora no se lo puede uno permitir. Ahora no puede olvidarse del mundo virtual y solo estar en el mundo analógico. Ahora es importante, ¿no? Pero también hay otras tendencias que cuando venzamos al coronavirus no cabe la menor duda que van a estar muy presentes, ¿no? Yo creo que hay varias. La primera, sin duda alguna, es todo lo que está relacionado con la revolución tecnológica. Estamos ante una revolución, como fue la industrial y que fueron otras anteriores, y que implica y que afecta a tantísimos sectores, a muchos sectores. La transición a nivel de transporte, la transición energética, a la robótica, a la inteligencia artificial, al e-commerce, al juego online, lo que decíamos antes, el tener... Yo he ido a comprar un juego y ahora no se me ocurre, ahora juego online. Un vinilo en lugar de Spotify. Claro, efectivamente, ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, cambia mucho. Es decir, la tecnología, mucha gente dice, es que la tecnología está cara. La tecnología no hemos empezado ni a ver las cosas que nos va a traer, a todos los efectos que va a tener, incluido la propia salud.
Otra, sin duda alguna, es lo que estamos hablando, cómo nos preocupa el planeta, todo lo que es la revolución medioambiental y también de la propia calidad humana, o de los animales, o de las plantas. Yo creo que es algo que cada vez se interioriza más y que demanda no solo las generaciones jóvenes, que por cierto serán las que hereden el dinero de los padres. Y algunos casos ya empiezan a gestionarlo. De hecho, nos llaman a nosotros los propios hijos y dicen, oye, ¿qué hace mi padre? ¿Por qué no tengo un fondo sostenible? ¿Por qué lo he oído? ¿Por qué lo he visto? Y además, poner un producto verde en cartera no solo me hace más guay o más molón a mis amigos, sino que da rentabilidad. Sin duda alguna, una tercera transición es todo lo que estaría muy relacionado con todo lo que es la demografía, la longevidad de la población. Ahí se abre un campo inmenso, que es no solo lo que afecta al sector sanitario o de biotecnología, sino también lo que decíamos antes del sector del lujo, real estate también, es decir, el sector inmobiliario, muy enfocado hacia ellos. Es decir, hay muchos sectores. ¿Qué es la diferencia entre un producto temático o de una tendencia y los sectores? Los sectores invierten en un conjunto de compañías. Un tema puede abarcar muchos sectores, desde inmobiliario, tecnología, a tocar hasta transporte en un momento determinado. Con lo cual, yo creo que es un factor muy importante. Y el cuarto, para mí, fundamental, es la revolución de los emergentes. Lo que más le preocupa a Donald Trump no es el China de hoy. A Donald Trump y los americanos lo que les preocupa es el China de mañana. China juega una partida de ajedrez a largo plazo. Y la estrategia geopolítica, centro geopolítico de decisiones, cada vez está más presente en Asia. Pero también, como decía anteriormente, todo lo que la implosión de consumo. El consumo es muy importante y allí tenemos un centro donde el cual además hay una clase media que se va abriendo. Además, si hablábamos antes de la tasa de natalidad, no digo de Japón, que será otro caso muy distinto, pero en muchos países asiáticos y también otros países emergentes, para mí son una cuarta revolución digital, medioambiental, demográfica y emergentes. Para mí son 4 megatendencias que podemos, yo creo que deberíamos de interactuar desde ya. Algunas ya venían acelerándose a partir de marzo, abril, otras empiezan a despertar ahora. Por ejemplo, sobre todo la globalidad de emergentes, cuando estamos viendo cómo son, por ejemplo, capaces de controlar la pandemia mucho mejor que el mundo occidental, ¿no? ¿Fondos concretos en esas áreas que le podamos recomendar a nuestra audiencia? Podría decir muchos fondos de inversión. Vamos a ver, productos de inteligencia artificial, pues casas como L'Echiquier, como gestoras como Allianz, como Deutsche Bank, pueden ser gestoras que tengan productos muy interesantes. En robótica hay una casa que es Robocap, que tiene un producto puro de robótica, porque hay otros fondos que se llaman robótica, pero vamos a encontrar las FANG. A mí ese producto me parece fantástico. En el tema de sostenibilidad, National-Nederlanden, en gestoras nórdicas, normalmente lo tiene además en su propio ADN, ¿de acuerdo? Pero también cada vez se van sumando más, de Degroof Petercam, me voy a dejar Schroeder con la transición energética, BNP Paribas, con un fondo que lleva más de un 100% de rentabilidad de lo que llevan acumulado en este año, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, BlackRock tiene un producto de transformación en todo lo que es el tema de transporte, donde invierte en baterías, por ejemplo, o también en compañías, en toda la tecnología que se va a implementar, o se está implementando ya en los vehículos inteligentes a día de hoy, tan personalizados, incluso en el renting. Lo que hablábamos antes, el uso, no el tener, ¿de acuerdo? En el tema de la revolución, de todo lo que está muy ligado al tema de mercados emergentes, gestoras como GAM tiene productos muy interesantes, o incluso Morgan Stanley tiene un producto que son las empresas líderes de mercados emergentes, donde curiosamente vamos a ver muy poco de materias primas, pero vamos a ver muchas empresas de consumo y vamos a ver muchas empresas de tecnología, que por cierto, ahí es un mal que muchas veces echamos de menos muchos selectores o asesores de fondos de inversión, que cogemos un fondo de tecnología y solo vemos más que Estados Unidos. Bueno, Europa es que esa transición se la está perdiendo. Hay algo de robótica en los países nórdicos, poco a poco, incluso en Polonia, en algunas cosas, pero vemos poco emergente. Bueno, pues hay gestoras, Fidelity o algunas otras, que sí lo incluyen cada vez más. Yo creo que eso es importante. Con lo cual, fondos hay cada vez más. Nos lo ponen más difíciles a la gente que seleccionamos, pero bendito sea, que sea la dificultad esa. Cuanto más jugadores. Fijaos, yo cuando entré a trabajar esto, recuerdo que fondos que invertían en bolsa japonesa había menos de 5. Y hoy hay muchos más.
Pues algo parecido ocurrirá con los fondos temáticos. Luego un poco tiene uno que ir separando unos de otros, es decir, pues Robeco es especialista en esto, BNP en aquello, tal, pero que ese es el problema, ¿no? Pero sí hay nombres y apellidos, sobre todo para esas 4 revoluciones que yo son las que yo ahora mismo animo a mucha gente a que se animen a contarlo y que se salgan de ese localismo. Perdona que insista mucho en eso, pero es lo que veo una y otra vez cuando miro las carteras de los inversores y dicen, sí, todo esto está muy bien, pero ¿qué opinas sobre esta compañía? Y no se dan cuenta que estamos viviendo una recuperación en K, pero no solo económica, sino también a nivel sectorial. Y que también, una vez que venzamos, porque lo vamos a vencer al coronavirus, no me cabe ni la menor duda, pero vendrán otros problemas, ¿de acuerdo?, a nivel sanitario, pero habrá un comportamiento dispar. Y ojo, lo barato puede seguir estando barato o más barato, y lo caro a lo mejor ser más caro, porque detrás no me quedaría solo con las valoraciones, sino el crecimiento que muchas compañías pueden estar. Amazon, Kodak, 2 ejemplos, 2 modelos de negocio, uno sigue existiendo y otro que valía lo que valía y se quedó en la parte baja de la K, ¿no? Elegir el Amazon o el Kodak que pueda funcionar a partir de ahora es muy difícil. Para eso el mejor vehículo son los fondos de inversión. Carlos, ¿qué productos concretos se pueden ofrecer ahora mismo a los usuarios? Pues yo decía hace unos minutos, cuando nosotros planteamos la idea o cómo podíamos ofrecer una propuesta solvente, por decirlo de alguna forma, a los clientes, tratamos de evitar quizás un problema que a mí se me estaba ocurriendo cuando estaba hablando ahora José María, ¿no? Ha hablado de muchas cosas y la pregunta de un cliente podía ser, bueno, pero ¿cuáles de esas compro, ¿no? Porque todas construiría una cartera de 70 fondos de inversión, que tampoco es cuestión. Nosotros lo que propusimos desde el principio es tratar de poner cierto orden ahí, que a través de una propuesta fuese un fondo de inversión, o sea, fuese una cartera gestionada por nosotros, por Bancamark, pues dar una solución completa a esta idea que yo decía al principio, y el mundo está cambiando, invierte de esa forma y además a largo plazo. Como decía antes, lo llamamos Next Generation y pivota sobre 3 grandes temáticas, ¿no? 3 grandes megatendencias. La primera y más obvia es tecnología. Se ha hablado de la revolución 4.0, que es como exactamente nosotros lo llamamos, pero nosotros no invertimos en tecnología como un fin en sí mismo, sino como un medio, ¿no? Yo creo que ahora es poco discutible también que cualquier negocio que no esté apalancado en la tecnología pues debería revisar su plan de negocio, ¿no? La segunda gran megatendencia que identificamos hace ya 2 años y medio es la que llamamos demografía y estilo de vida, donde incluimos temas como la salud, temas como la tercera edad, que citaba David también hace unos minutos, o temas relacionados con los cambios de hábito, con la educación, que es un sector del que se habla poco, pero que tiene unos números absolutamente espectaculares de efecto económico que mueve, ¿no?, la educación a nivel global. Y la tercera gran megatendencia es la que llamamos sostenibilidad y medio ambiente, precisamente, ¿no? Sostenibilidad, que para nosotros es una temática en sí mismo, y el medio ambiente, pues que tiene todo que ver con el cambio climático, con esa transición energética que yo decía hace unos minutos. Cuando nosotros diseñamos esa propuesta al cliente, precisamente tratábamos, como decía, de dar respuesta, oye, no tiene usted que seleccionar uno u otro, ¿no?, sino que los expertos que seleccionan fondos y que identifican temáticas son los que van a mover esas ideas, ¿no? Estas 3 temáticas siempre serán, nuestras 3 megatendencias siempre serán solo 3, lo que cambian son las temáticas o subtendencias que hay debajo, ¿no? Hemos incorporado últimamente, por ejemplo, citaba la de educación, que era una y existían otras temáticas relacionadas, por ejemplo, con la sanidad, que hemos ido incorporando en los últimos tiempos. Lo que es muy importante para nosotros, al menos, es que la rentabilidad de los clientes viniese no solo de una de estas patas, ¿no?, sino que las 3 aportasen, ¿no? Es verdad que este 2020, por ejemplo, tecnología ha tenido una aportación muy positiva, pero las otras 2 temáticas, tanto en 2020 como en 2019, pues tuvieron también una aportación positiva, ¿no? Insisto, en nuestro caso es una cartera muy diversificada,
que tiene poca concentración a muchos nombres, donde existen nombres muy conocidos como los Amazon de turno, que se ha hablado mucho en esta charla, pero hay muchas otras propuestas que representan o que reflejan esas tres temáticas. Creemos que el cliente debe acercarse a esta inversión en megatendencias o en temáticas de forma también muy diversificada. David, ¿una recomendación para los inversores? Tres. Para cerrar esta mesa. También muy enfocado con el cambio climático, objetivo mejorar, bueno, un enfoque bastante ecológico. Tenemos un fondo de bonos verdes, Green Bonds, que es un mercado totalmente nuevo, que es verdad, que está muy regulado, muy reglamentado y tienes que invertir realmente en proyectos verdes. Nos gusta mucho y aparte que hay un dineral importantísimo, no solo de los estados, sino también de los inversores institucionales que también lo piden. Y luego dos megatendencias que yo creo que pueden tener como un par de miles de años, que es nuestro fondo de oro, Gold Mines, y nuestro sector de real estate, que se llama CMCIC Pierre. Pierre en francés significa piedra, con lo cual pues sabéis exactamente lo que estamos invirtiendo. El oro nos gusta mucho, ahí tenemos la tendencia de que la deuda de los estados pues es como un cohete que va a la luna, y el oro creemos que nos viene muy bien para diversificar carteras y sobre todo creemos que es un contrapeso precisamente para contrarrestar toda esa deuda que hay en el mundo y que somos grandes, digamos, usuarios del oro, tanto el oro físico como las minas de oro. Este es un fondo de minas de oro. Y luego el real estate, el inmobiliario, lo que decía, lo hemos hablado, José lo decía, durante la pandemia hay cosas que se han acelerado, los fondos ahora inmobiliarios han cambiado mucho han acelerado. La pandemia, igual que las guerras, aceleran mucho las tendencias. ¿Qué ha pasado con los fondos inmobiliarios? Pues que están buscando centros logísticos fuera de las ciudades, digamos puntos de venta dentro de las ciudades, con lo cual es un sector antiguo, pero que está ahora mismo viendo un cambio interno, es una especie de magma, ¿no? Que sabemos que va evolucionando, y dentro de este sector inmobiliario pues creemos que hay grandes cambios. Y creemos que nuestras carteras, y para cualquier cartera, es una mega tendencia en el oro. Yo creo que tiene, 2.000, 3.000 años de tendencia, y el ladrillo también es una tendencia a largo plazo que creemos que va a estar aquí durante muchísimos años. Muchísimas gracias, David Córdoba, responsable en España de Credit Mutual Investment. Un placer, como siempre. Por Dios. José María Luna, socio de Lune Sevilla, asesores patrimoniales, un placer como siempre. El placer es mío, muchas gracias. Y Carlos Andrés Pollo, director de gestión y asesoramiento de Banca March. Muchas gracias por acompañarnos. Nada, gracias a vosotros, un placer.